quise traerles esta frase que tiendo a decirle a muchas personas y es que la adolescencia es una etapa llena de cambios, ¿sí? Solo debes recordar cómo eras tú, ¿me estás viendo? En aquella época, las dudas que tenías, los intereses, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una especie de viaje al pasado. Arranquemos. ¿Cuáles son esos cambios físicos propios de la adolescencia? Digamos que se da algo que llaman pubertad, ¿sí? Digamos que qué es importante ahí. Básicamente es el desarrollo hormonal que produce, por ejemplo, en esas niñas que están creciendo, que aumente el tamaño de sus senos, crezca el vello en la zona púbica, en las axilas, en esos niños que están creciendo, que aumente el tamaño de testículos, de pene, en ambos, tanto en niños y niñas que comiencen a sudar más. ¿Listo? Y se tiende a veces a confundir la pubertad con la adolescencia. Digamos que la pubertad como tal comienza a darse alrededor de los 9 10 años, ¿sí? Gina, ¿y por qué alrededor de los 9 10 años? Porque, digamos, depende mucho a veces del ambiente y de otros factores que se dé antes o después de esa edad que te estoy diciendo, ¿no? Mientras que, digamos, cuando ese joven, ese niño, esa niña entra en la adolescencia, ya lleva un proceso previo que inició de pubertad, ¿listo? Entonces también es importante tener en cuenta que a nivel físico en la adolescencia, como mencionamos, como hay ciertos cambios hormonales, se desarrolla esas hormonas femeninas, esas hormonas masculinas, que básicamente hacen que ese niño, esa niña ya deje de ser parte de la infancia y poco a poco esté entrando en ese mundo adulto, ¿sí? Físicamente cambia, ¿sí? Recuerda cómo te sucedió a ti cuando estabas en ese momento. ¿A qué me refiero con inicio de la fertilidad? Digamos que, como sabemos, la fertilidad es toda esa parte biológica que se prepara para tener hijos, tanto en las niñas cuando ya se entran en la adolescencia, que inicia esa menstruación, es decir, su primer periodo, su primer sangrado, tanto en niños que ingresan a la adolescencia, que sea esa primera eyaculación. ¿Cómo así eyaculación? Básicamente es ahí donde está todos esos espermatozoides, ¿sí? Y en la menstruación, como sabes, se desechan, por decirlo de alguna manera, todos esos ovarios que no se usan para formar un nuevo bebé, un nuevo ser. ¿Sí? Entonces hay como tal esos aparatos reproductores de ambos ya digamos que están preparados para crear un nuevo ser, ¿sí? Preparados físicamente, pero no en otros aspectos que iremos viendo más adelante, bueno. Aumenta la estatura, aumentan los músculos, ¿sí? Redistribuye esa grasa corporal, básicamente, si te das cuenta, no es lo mismo el cuerpo de una niña al de una chica que ya es adolescente, porque aumentará el tamaño de sus caderas, aumentará el tamaño de sus senos, de resto, digamos que esa grasa no estará ahí. Y ahí digamos que todo parte también dependiendo de la parte del aspecto físico que heredó de sus papás, de su mamá, ¿listo? Pero digamos que básicamente ya la forma de su cuerpo cambia tanto de esa chica como la de ese chico, ¿sí? Normalmente los chicos tienden a ponerse más ancha la espalda y el resto se adelgaza un poco, ¿sí? En cambio, en las chicas tiende a volverse un poco más anchas las caderas. ¿Y por qué? Digamos que básicamente eso biológicamente venimos preparados para que digamos físicamente ese chico se vea grande para proteger a ese hogar o a ese futuro hogar. Y esa chica se pone más gruesa de caderas porque el cuerpo comienza a prepararse para tener de alguna forma espacio para ese nuevo ser que más adelante se puede formar, ¿sí? En la parte del sueño,
He escuchado mucho que dicen, ay, no, ¿qué hago? Tengo un adolescente y pasa durmiendo todo el tiempo. Digamos que tienden a acostarse un poco más tarde y a veces levantarse un poco más tarde. Tiene necesidad de dormir más, ¿sí? Precisamente por toda esa parte hormonal que hablábamos y otros cambios que iremos viendo más adelante. En la parte alimentaria, a veces tienden a ser chicos que comen menos frutas, menos verduras, más dulces, más comida chatarra. Gina, ¿cómo así comida chatarra? Llámese cosas de paquete, em, cosas que son procesadas, ¿sí? Cosas que tienen químicos, colorantes artificiales, que tienen alto contenido de colesterol o grasas malas que llaman, ¿sí? A veces, digamos que tiende a aparecer el uso o el abuso de sustancias, entonces es importante que eso lo tengas en cuenta para prevenirlo. Y te dejo entonces mis canales de contacto en YouTube, Facebook e Instagram para que sigamos aprendiendo juntos de infancia y adolescencia desde una mirada psicológica.